Buenas tardes, soy del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico Nacional de Tijuana, la carrera de Ingeniería en Logística, la materia es Estadísticas Inferencial 2, Unidad 4, Control Estadísticos de Procesos. Es impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Carlos Olivares Zavala. Mi número de control es 16212919 del grupo Z. Estamos a 20 de diciembre del 2020. Vamos a empezar con lo que es gráficas del control para la variancia y la media. Definiciones. Aquí nos dice que los datos de proceso son datos ordenados de un acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de unas características de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Siguiente, una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje generalmente el vertical se utiliza para representar los datos y el otro eje. Generalmente el horizonte se emplea para la secuencia de tiempo. En la gráfica de rachas existen patrones no aleatorios, las cuales mencionaremos en todas estas pruebas. Dentro de las gráficas de racha se utiliza un valor de significancia de 0.05 y cuando tenemos un valor de P menor a 0.05 tenemos la evidencia suficiente del patrón que se está realizando. Tenemos como patrones de mezcla, que es la mezcla sucede cuando tenemos dos poblaciones de diferentes lados. Por ejemplo, los puntos que tenemos arriba representan una población y los puntos que tenemos abajo representan otra población. Como esta es una población, esta es otra población. Los datos que están en medio, que vienen siendo esto, representan la media, el cual sería el patrón de la mezcla. Es un patrón no aleatorio que podemos identificar en una gráfica de rachas. Los patrones de racismo. Los conglomerados son variaciones no normales. Son cuando tenemos varios puntos consecutivos dentro de los mismos datos y son muy parecidos. Tenemos los patrones oscilantes. Dice que tenemos oscilaciones cuando tenemos datos hacia arriba y hacia abajo consecutivos. Son variaciones no normales. Los patrones de tendencia. Dice que son las tendencias, pueden ser de incremento o decremento. En este caso tenemos una tendencia de incremento. Dice un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía la forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común como lo que acabamos de ver. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o un servicio exactamente la misma forma cada vez. Las variaciones asignables resulta que causan identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso como la media o la verificación consiste en los valores graficados en una secuencia a lo largo del tiempo. Incluye una línea central así como un límite de control inferior. Un límite de control superior que significa LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son fronteras utilizadas para separar o identificar cualquier de los puntos considerables inusuales. Ahora tenemos los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Tenemos que hay un patrón, una tendencia o un siglo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del control superior o por debajo del límite inferior. 3. La regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe la probabilidad de 0.05% de que un punto de por encima debajo de la línea central de manera
que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Ahora tenemos, dice que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican un incremento y decremento, incremento, decremento, y así sucesivamente. El siguiente dice 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentra a 2 variaciones estándar de la línea central. El siguiente dice 4 de 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que está a una desviación estándar de la línea central. La gráfica de control la vamos a dividir en 3 desviaciones estándar hacia arriba y 3 desviaciones estándar hacia abajo, siendo en total 6 desviaciones estándar. Vamos a empezar con unos ejemplos. Este ejemplo dice, ejemplo monitoreo de refresco de 12 onzas. Ok, dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el relleno de refrescos de 12 onzas debido a que se han reportado variaciones del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso, tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Aquí vamos a elaborar las siguientes gráficas. La primera gráfica dice gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. La número 2 dice rangos, medias y rangos y determinar si está bajo control estadístico. La 3 se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 muestras al día por 30 días. Aquí vamos a elaborar una gráfica de media y desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Aquí dice que las primeras 2 las vamos a realizar con estos datos. Vamos a abrir aquí este archivo que ya lo tenemos en Minitab y le damos a abrir. Aquí, ahorita que se abra, pues ya vamos a tener nuestros datos para hacer estas gráficas, los cuales ya tenemos abiertos en Minitab, donde podemos ver que son 5 muestras aleatorias durante 30 días, teniendo un total de 150 del llenado de refresco de 12 onzas. Primero nos está pidiendo una gráfica de racha, para ello nos ayudamos con Minitab. Bueno, aquí ya tenemos nuestros datos, son 150 datos. Nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a herramientas de calidad, de ahí vamos a gráfica de corridas. Ok, aquí vamos a seleccionar onzas y aquí le vamos a dejar en 5. Le damos en aceptar y nos aparece esta gráfica donde nos dice gráficas de onzas, donde nos dice que el número de corridas de la mediana es de 23, número de corridas esperadas son 16, la corrida más larga de la mediana es 3, el valor P aproximadamente para crear conglomerados es de 0.995, el valor de P aproximado por las mezclas es de 0.05. Las muestras nos dice que el número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 23. El número de corridas esperadas es de 19.7. Las corridas más largas hacia arriba y hacia abajo es de 2. Y el valor aproximado de las tendencias es de 0.932. El valor de P aproximado para la oscilación es de 0.68. Esta es nuestra gráfica que tenemos aquí. Dice aquí tenemos la gráfica de rachas por subgrupo y donde tenemos las muestras de 5, pero también sacaremos la gráfica de los datos individuales. Aquí yo tengo ya la gráfica de las onzas. Vamos a ver cómo la saqué. Nos vamos a ir a Minitab. Le vamos a dar en control E. Aquí le vamos a dejar onzas.
Aquí en vez de 5 le vamos a poner 1. Le damos a aceptar y ya nos aparece la siguiente gráfica donde vamos a hacer unas comparaciones. Aquí dice que el número de corridas de la mediana es de 86, el número de corridas esperadas es de 76 y el número de corrida más larga de la media es 5. El valor aproximado para el conglomerado es de 9.49. El valor de P aproximado para las mezclas es de 0.051. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo son de 100. El número de corridas esperadas es de 99.7. La corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 5. El valor aproximado para las tendencias es de 0.526. El valor P aproximado para oscilaciones es de 0.474. Ok, y dice que aquí tenemos 150 datos de forma individuales. Analizaremos ambas gráficas para ver sus diferencias. Tenemos la gráfica de onzas y la de corridas de 1 y de 5. Dice, como podemos ver, la gráfica de rachas individuales nos marca los 150 puntos. Tenemos los valores para el conglomerado, las tendencias, oscilaciones, las corridas de la mediana, corridas hacia arriba y hacia abajo, que es el número de cambios, y tenemos el valor P, que es más importante en una gráfica de racha, todos los valores a 0.05, por lo cual no tenemos conglomerados, las tendencias ni las oscilaciones. Sin embargo, las mezclas nos dio 0.05, por lo cual hay posibilidades de que tenemos mezclas, es decir, que tenemos dos poblaciones, una concentrando datos hacia arriba y otra debajo de la media, teniendo muy pocos datos en la media. Dice, aquí tenemos la gráfica de rachas divididas en subgrupos de 5. Los puntos de color gris son los 5 puntos de nuestra muestra, que son estos puntos grises. Cada una de las 30 muestras, como podemos ver en los valores de P, a los conglomerados, mezclas, tendencias y oscilaciones, el único que nos da por debajo de 0.05 son las mezclas, por las cuales tenemos las evidencias suficientes para determinar que tenemos datos en las poblaciones, datos que están por arriba y datos que se encuentran por debajo de la media. De igual manera vemos que tenemos 23 muestras que van hacia arriba o hacia abajo. Con todo esto podemos decir que sí está bajo control estadístico, aunque tengamos un patrón muy común. Ahora realizaremos la gráfica de rachas y medios rangos. Determinaremos si está bajo control estadístico. Aquí yo tengo ya mis gráficas donde dice que tenemos la gráfica XR. Como vemos, no tenemos ningún punto en rojo. La gráfica de la media ni los rangos con los que podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. En la gráfica de la media vemos que tenemos un límite de control superior de 11.93 y como límite inferior de control a 11.86 con una media de 11.84. En la gráfica de rango vemos que tenemos un límite de control superior de 0.13 y como límite inferior de control 0 con una media de 0.6. También lo podemos hacer esto mediante el asistente, arrojando las siguientes gráficas de control. Ahorita voy a explicar cómo saqué yo esas tablas. Dice, aquí el asistente nos da información más detallada, nos dice que la media del proceso es estable por el medio de una prueba de hipótesis y que determina si está bajo control. No hay subgrupos fuera de control. En esta gráfica dice que vemos que nos da las mismas gráficas ya obtenidas, sin embargo, el asistente nos da más información como las tendencias, ciclos, cambios, oscilaciones y mezclas. Nos da conclusiones como el proceso es estable y tenemos causas especiales de variación. Aquí nos dice que la media y la variación del proceso son estables. Nos dice que tenemos una buena cantidad de datos y que la correlación es necesaria. Aquí nos dice que la estabilidad, que la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. La cantidad de datos nos dice: usted no necesita preocuparse por la presión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 100 o más puntos de datos. Los datos de correlación. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que
que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica de la X barra. La prueba de correlación no es necesaria. En gráficas alternativas, dice, esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio, utilizaremos las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o en las gráficas de control de antes y después. Ok, aquí nos dice que la media y la variación del proceso son estables. Nos dice que tenemos buena cantidad de datos y que la correlación es necesaria. Ahora veremos el punto 3, donde se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 muestras al día por 30 días. Vamos a elaborar una gráfica X que es media y desviación estándar con esos nuevos tamaños de las muestras y determinar si está bajo control. Para esto yo les voy a explicar cómo yo saqué los resultados de estas gráficas. Ok, pues para esto nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a gráficas de control, vamos a seleccionar gráficas de variables para subgrupos. De aquí vamos a escoger la XR. Ok, para aquí donde dice todas las observaciones, vamos a seleccionar lo que son onzas y en tamaños de subgrupos vamos a ponerle 5. Nos vamos a ir a opciones de barra de XR. Vamos a escoger lo que es pruebas. Vamos a seleccionar lo que es un punto de desviación estándar de la línea central, que es 3 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea derecha. Vamos a seleccionar lo que son, vamos a dejar en 9. Que dice todos los ascendentes o descendentes, que son 6, seleccionar. K puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo, que son 14, seleccionar. K de 1, K más 1, dice 2 desviaciones estándar desde la línea central del mismo, vamos a, que son 2, seleccionarlo. K de K más 1 punto, desviación estándar desde la línea central al mismo lado, que son 4, seleccionamos. Seleccionamos también puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central, que son 5, y puntos consecutivos de desviación estándar. Le vamos a dar a aceptar y le damos a aceptar. Aquí ya nos marca la gráfica de barras de onzas y donde nos dice los números de corridas de onzas de gráfica. Esta gráfica es la que tenemos, es la que tenemos aquí. Gráficas de R de barra, que es esta gráfica. Ok, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice, ahora veremos el punto 3, tomando la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30. Vamos a elaborar la gráfica XS media y desviación estándar de este nuevo tamaño de muestra. Con este nuevo tamaño de muestra, determinar si está bajo control estadístico. Dice, utilizamos la gráfica XS porque el tamaño de la muestra es mayor a 8. Por lo cual se recomienda hacer de esta manera. Así se incluye la desviación estándar y nos da un dato mejor cuando la muestra es más grande de 8. Para este punto utilizaremos los datos, que son 30 días con 10 muestras, teniendo un total de 300 muestras que tenemos ingresados en este archivo de Minitab. Vamos a seleccionar Minitab, le damos a abrir. Vamos a ver que se abra porque está un poquito lento mi programa.
Ok, pues ya se abrió nuestro programa. Vamos a ver que tiene los 300 datos, que son aquí 300 datos, que son las muestras y las onzas, ok. Para esto vamos a hacer las gráficas, nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a gráficas de control, nos vamos a ir a gráficas de subgrupos y vamos a escoger la de barra de XS. Aquí vamos a seleccionar lo que son onzas. Y aquí vamos a seleccionar lo que son... Ok, aquí le vamos a dar en 10. Luego nos vamos a ir a opciones de gráfica de XS. Vamos a hacer lo que es pruebas. Vamos a seleccionar todo otra vez. Todo lo seleccionamos. De ahí le vamos a dar en aceptar. Aceptar. Y ya nos sale la gráfica de X barra menos S de onzas, que es lo que tenemos aquí mismo. Y aquí nos dice que tenemos las gráficas XS, donde podemos ver que la gráfica de las medias sí tenemos un punto fuera de control marcado de rojo, el cual es un punto 8 por tener un promedio de 12.24, y ese valor se encuentra fuera de los límites de control que se obtuvieron de los mismos datos de la muestra. El límite de control superior fue de 12.02, el límite inferior fue de 11.88 y la media de 11.95. En la gráfica de desviación estándar no tenemos puntos fuera de control, tenemos un valor para el límite de control superior de 0.12, el límite inferior de 0.02 y la media de 0.07. Por lo cual concluimos que el proceso no está bajo control estadístico. También lo podemos hacer esto mediante el asistente que se arrojó la siguiente gráfica, donde la gráfica de onzas dice dice es estable a la medida de proceso. Evalúe el grupo fuera de control. Tenemos la medida de proceso que pudiera ser estable. Un subgrupo de 3.33% está fuera de control de la gráfica X de barra. Dice, tenga en cuenta que usted puede ver el 0.7 del subgrupo fuera del control en virtud de las posibilidades, aunque el proceso sea estable. Dice gráfica X y R. Dice, investigue cualquier subgrupo fuera de control. Dice que aquí vemos el punto fuera de control de las mismas gráficas ya obtenidas. Y nos dice que es un proceso que pudiera ser no estable. Ahorita vamos a ver cómo sacamos esta información. Para eso nos vamos a ir otra vez a Minitab. Nos vamos a ir a asistente. Y nos vamos a ir a gráficas de control. Ok. Aquí en gráfica de control dice tipos de datos. Nos vamos a ir a datos de barra XS. Le damos aquí. Aquí nos dice que la columna es onzas. Aquí le vamos a poner 10. Y aquí vamos a seleccionar lo que son estimar puntos a partir de los datos. Aquí le damos en aceptar.
y ya nos empieza a arrojar varias tablas, las cuales vamos a ir explicando paso a paso. Ok, pues gráfica de XS de onzas. Dice, aquí nos marca el único patrón fuera de control ya mencionado, que es un punto de control de manera excesivo, donde dice que la estabilidad, dice que la variación de proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control de la gráfica R. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable, de un subgrupo de 3.33 está fuera de control de la gráfica X barra. Dice, usted puede ver que el 0.7% de subgrupos fuera de control en virtud de las probabilidades, aunque el proceso sea estable, debe investigar en subgrupos fuera de control, y si este tiene espacio, causa especial, omita de los cálculos. Cantidad de datos, dice, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 100 o más puntos de datos. Datos de correlación, dice, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número de mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2 subgrupos y varios subgrupos fuera de límites de control. X puede ser la prueba necesaria. Dice, en esta gráfica sirve para supervisar el control de procesos. Su principio objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes o después. Si cambiar, utilizaremos la gráfica de control disponibles en el análisis gráfico o las gráficas de control estadístico. Aquí nos dice que el punto fuera de control se debe a una Gauss especial. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, donde dice llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 grados está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes que atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborando las siguientes gráficas. Dice gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráficas X menos R mediante de rangos y determinar si está bajo control estadístico. La número 3 dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica X S mediante medias y desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Las primeras dos las vamos a realizar con los siguientes datos. Vamos a abrir lo que es Minitab. Dice, las cuales ya tenemos abiertos en Minitab, donde podemos ver que son 8 muestras aleatorias durante 30 días, en un total de 40 datos de latas de atún de 140 gramos incompletos. Primero nos está pidiendo una gráfica de rachas. Para eso nos vamos a ir a Minitab, donde ya se está abriendo nuestro programa con los siguientes datos. Aquí nos muestra lo que son los días, las muestras y el peso del atún. Tenemos lo que son 240 datos, donde marcan las muestras de cada día y el peso de cada atún. Okay. Yo ya resolví este ejercicio, donde dice número de corridas de la mediana es de 14, número de corridas esperadas de 16, número de corridas más largas de la media es de 5, valor P aproximado para crear conglomerados es de 0.229, valor de P aproximado de 0.771, número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 18, número de corridas esperadas son de 19.7, las corridas de arriba hacia abajo son de 3. El valor aproximadamente de las tendencias es de 2.28 y el valor P aproximado para las oscilaciones es de 2.76. Para esto, para saber cómo saqué yo estos datos, vamos a abrir lo que es Minitab. Nos vamos a ir a estadística.
Nos vamos a ir a herramientas de calidad, gráficas de corrida. Vamos a seleccionar peso de atún, le dejamos en 1, le damos en aceptar. Aquí ya nos marca la gráfica de corridas de peso de atún, que son los datos que tenemos aquí en Minitab. Dice, aquí tenemos la gráfica de rachas por subgrupos. Tenemos donde 240 muestras de 8 datos, pero también sacaremos la gráfica de datos individuales. Aquí tenemos los 240 datos de forma individual y analizaremos las gráficas para sacar la diferencia. Para esto estamos en Minitab, damos control E, y le damos en 10. Aquí ponemos 10, le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestras siguientes gráficas, donde nos hace comparación de gráficas de corrida de peso de atún, que son esas que tenemos aquí. Para diferencia dice que podemos ver las gráficas de racha individuales que nos marcan los 240 puntos. Tenemos los valores para el conglomerado, las tendencias, oscilaciones, las corridas de mediana, las corridas hacia arriba y hacia abajo, que es el número de cambios que tenemos en los valores de P. Que es lo más importante en una gráfica de racha, todos los valores a 0.05, por lo cual no tenemos conglomerados, tendencias, oscilaciones ni mezclas. Es decir, que tenemos dos poblaciones, una concentrando datos arriba y otra de manera teniendo muy pocos datos a la media. Aquí tenemos la gráfica de racha dividida en subgrupos de 8. Los puntos de color gris son los 8 puntos de la muestra y los puntos de color azul son las medias de cada una de las 30 muestras. Como podemos ver en los valores de P, en los conglomerados, mezclas, tendencias y oscilaciones, todo está por encima de 0.05, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para determinar que tenemos datos de poblaciones, datos que están por arriba y datos que se encuentran por debajo de la media. De igual manera, vemos que tenemos 18 muestras que van hacia arriba o hacia abajo. Con todo eso podemos decir que si está bajo control estadístico. Observamos las siguientes gráficas de racha. Dice, ahora realizaremos la de XR y media y determinar si está bajo control estadístico. Para eso nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Vamos a darle en la de subgrupos de barra R. Aquí vamos a seleccionar peso de atún y aquí vamos a seleccionar lo que son 5. Opciones de barra, vamos a darle en prueba, vamos a seleccionar todos los puntos, le damos en aceptar y aceptar. Ahora nos marca la gráfica de R de peso de atún, que es lo que tenemos aquí, gráfica de peso de atún, donde aquí tenemos la gráfica XR. Como vemos, no tenemos ningún punto en rojo en cual la gráfica ni los rangos, lo que nos podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. En la gráfica de la mezcla de los rangos, con los que podemos concluir que el proceso de la gráfica vemos que tenemos un límite de control superior de 139.75 y como límite inferior de control tenemos de 138.93 con una media de 139.33. La gráfica de rango vemos que tenemos un límite de control superior a 2.06 y como límite inferior de control a 0.15 con una media de 1.1. También lo podemos hacer con esto mediante el asistente arrojando las siguientes gráficas de control, que es la de -R, donde vamos a ir a Minitab. Cerramos esas gráficas que tenemos, nos vamos a ir a estadísticas y nos vamos a ir a las de gráficas de control, gráficas de subgrupo y la de la S. Aquí vamos a seleccionar peso, aquí vamos a dejarle en 5 y en opciones de gráfica vamos a seleccionar lo que son las pruebas
Vamos a seleccionar todos los puntos que nos marca. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos marca la siguiente gráfica, que es esta, la de -R. Dice aquí tenemos la información más detallada. Nos dice que la media es el proceso estable por medio de una prueba de hipótesis que determina si está bajo control. No hay subgrupos fuera de control. Dice la gráfica de peso de atún -R. Dice, utilicemos la gráfica de MR para evaluar la estabilidad de la media y la desvariación de un proceso. Busquemos patrones que pueden ayudar a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y variable constante. Sin embargo, las tendencias conglomeradas a los patrones ciclos y también puede causar comúnmente otros patrones como desplazamientos y desvíos pueden ser causantes especiales. Dice, aquí vemos que nos da la misma gráfica ya obtenida, sin embargo en el asistente nos da más información como tendencias, ciclos, cambios y oscilaciones, mezclas. Nos da conclusiones como que el proceso es estable y tenemos causas espaciales de variación. Aquí nos dice que la estabilidad, dice que la media y la desviación del proceso son estables, no hay ningún subgrupo fuera de control en las siguientes gráficas. La cantidad de datos, dice, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, por lo que los cálculos incluyen 100 o más puntos de datos de correlacionados. Dice, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número de mayor falsas alarmas, dado que en menos del 2% de los subgrupos están fuera de control de límites de control. Con la gráfica X de barra, la prueba de correlación es necesaria. Las gráficas alternativas. Dice, esta gráfica sirve para supervisar el control de procesos y su principal objetivo es explorar sus datos o comparar sus procesos antes y después de un cambio. Utilice la gráfica de control disponible en análisis gráfico o gráficas de control antes y después. Dice, aquí tenemos la media y la variación de estos procesos. Son estables, nos dice que tenemos una buena cantidad de datos y que la correlación es necesaria. Ahora vamos a ver el punto 3. Dice, se ha tomado una decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30. Vamos a hacer una gráfica de medias y desviación estándar. Con esto el nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Utilizaremos la gráfica X-S porque el tamaño de la muestra es mayor a 8, por lo cual se recomienda hacer de esta manera. Así incluye la desviación estándar y nos da un dato mejor cuando la muestra es más grande de 8. Para este punto utilizaremos esos datos que son de 30 días con 15 muestras, teniendo un total de 450 muestras que tenemos ingresados en nuestro archivo de Minitab. Vamos a abrir nuestro archivo. Le damos a abrir. Dice que vamos a tener 30 días, 15 muestras, teniendo 450 muestras. Aquí ya tenemos nuestros muestras, día de muestras y el peso del atún. Tenemos los siguientes datos que son de 450 datos, ok. Para esto vamos a hacer una gráfica donde nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de corrida. Vamos a dejar lo que son peso de atún, vamos a dejar lo que son 5, le damos a aceptar. Y aquí nos marca la gráfica de corridas de peso de atún.
Aquí tenemos la gráfica de peso de atún. Dice, aquí tenemos la gráfica XS, donde podemos ver que la gráfica de las medias no tenemos puntos fuera de control. Tenemos un valor para el límite de control superior de 140.7, el límite superior de 139.69 y la media de 139.88. En la gráfica de desviación estándar tenemos un punto fuera de control, el cual es el punto 8, por tener un promedio de 0.39, y el valor que se encuentra fuera de los límites de control que se obtuvieron de los mismos datos de las muestras. El límite de control superior fue de 0.38 y el límite inferior de 0.10 y de la media de desviación estándar 0.24, por lo cual concluimos que el proceso está bajo control estadístico. También lo podemos hacer mediante el asistente arrojando las siguientes gráficas de control, donde dice que la gráfica de la media es el proceso estable, ningún subgrupo está fuera de control. En la gráfica X barra tenemos que es estable la media de proceso, evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. Dice, aquí vemos que también el punto fuera de control de las mismas gráficas ya obtenidas, y nos dice que la media de proceso podía ser estable. Tenemos la gráfica XS de atún, donde nos dice que utilizamos una gráfica para evaluar la estabilidad de la media y la desviación de su proceso. Buscaremos patrones que puedan ayudar a distinguir entre causa común y especial. Comúnmente un proceso que solo exhibe las causas común tiene una media y una variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causantes más comunes, usando otros patrones como desplazamientos y estadísticas pueden ser causadas principalmente. Tenemos lo que son las tendencias global, cíclico, cambios rápidos, cambios graduales, oscilaciones, mezclas y fuera de control excesivo. Dice, aquí nos marca que el único patrón fuera de control ya mencionado, que es un punto de control de esta manera excesivo. Nos marca lo que es la gráfica XS de peso, la tarjeta de información, donde dice que la estabilidad, la media es el proceso de la variación, pudiera no ser estable, aunque no hay subgrupos fuera de control. En la gráfica X barra hay un subgrupo fuera de control. En la gráfica S, donde esto puede afectar la validez de los límites de control. En la gráfica X, con la consulta difícil de evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3% subgrupos está fuera de control. En la gráfica S, usted puede ver el 0.3% de los subgrupos fuera de control en virtud de las probabilidades. Incluso cuando el proceso sea estable, debería investigar el subgrupo fuera de control, y si tiene una causa especial, omitirlo de los cálculos. Dice cantidad de datos. Dice, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 100 o más puntos de datos. Los datos correlacionados. Dice, si los datos en estos correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que el menos de 2% de los subgrupos están fuera de control de los límites. De la gráfica X de la barra correlacional no es necesaria. Dice que tenemos la gráfica alternativas, donde esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio, utilizaremos las gráficas de control disponibles en análisis de gráficas o gráficas de control antes y después. Aquí tenemos, nos dice que la media y la desviación del proceso no son estables. Nos dice que tenemos una buena cantidad de datos y la correlación es necesaria. Las gráficas de control para atributos, las definiciones. Las gráficas de control para la gráfica P es una proporción de algún atributo. Por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibujan en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central en un límite de control inferior y un límite superior. Los criterios para determinar cuándo es un proceso no es estadísticamente estable. Dice que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del punto de control superior o por debajo del límite inferior. La regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 que un punto por
por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos altamente arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. El siguiente dice: 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Tenemos que es un ejemplo de desfibriladores defectuosos. Ian Corpus fabrican desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 10.000 desfibriladores Prince 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los fabricadores cardíacos implantables, y se considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en un lote de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de P aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Se presentan los 20 lotes de cada uno, 10.000 con una muestra constante, y estos son los defectuosos de cada lote, los cuales ya tenemos ingresados en Minitab. Tenemos defectos 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Dice, aquí tenemos la gráfica P y tenemos... dice, aquí tenemos la gráfica P y tenemos algunos puntos en rojo marcados con el criterio número 2, en el cual es que tenemos 5 puntos de un mismo lado respecto a la línea central. Vemos que arriba de la línea central, en el 9º punto, está marcado con rojo, y esto, que viene siendo esto, que está marcado con rojo, dice, vemos que está arriba, y es un poco probable que tenemos la probabilidad de 0.5 de que esté arriba o 0.5 de que esté por debajo de la línea central. Y entonces allá 9 consecutivos es muy poco probable. De igual manera, en la parte inferior tenemos 11 puntos consecutivos del mismo lado, por eso a partir del punto 9 con un punto rojo. Dice, con esto podemos determinar que no está bajo control estadístico, porque tenemos puntos que no están fuera de los límites de control, pero tienen una tendencia no normal. También vemos que tenemos una mezcla de dos poblaciones. Dice, con dos medias, ya que tenemos una población de los primeros lotes con unas cantidades de defectos más altos y los otros lotes con las poblaciones de defectos más baja. Dice, ejercicios de desfibriladores defectuosos. Dice que vamos a considerar un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. Dice que, fabricando como el ejemplo, a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control, la proporción de P desfibriladores defectuosos, y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Dice que se presentan los 20 lotes, cada uno de los 10.000, con una muestra constante, y son defectuosos de cada uno de los lotes, los cuales ya los teníamos ingresados en el Minitab. Los defectos son de 20, 14, 22, 27, 12, 12, 18, 23, 25, 19, 24, 28, 21, 25, 17, 19, 17, 22, 15 y 20. Dice, aquí tenemos la gráfica P y no tenemos puntos en rojo marcados. Dice, tenemos uno de los 4 criterios.
Dice, con eso podemos determinar que sí está bajo control estadístico porque tenemos causas especiales.